Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hablar de la customización total que se le hizo a este cuchillo y los cambios para que los puedan ver en detalle. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había dicho, lo que vamos a hacer ahora en este, creo yo, último capítulo referente a Easy es, bueno, dejé puesto los logos acá por si acaso para que se sepa que es una versión original, no es una copia. Y bueno, les voy a mostrar en detalle cómo está quedando este cuchillo. Recuerden que le quité el recubrimiento por completo y aparecieron imperfecciones en la hoja. Obviamente traté de pulir la hoja y la verdad que quedó muy dispar. La verdad que yo como ustedes sabrán, no soy un constructor ni fabricante de cuchillos, por lo tanto no tengo por qué tener herramientas necesarias para hacer eso. Hice con lo que tengo acá en la casa a mano y la verdad que no quedó muy bien. Y las imperfecciones que van a ver en este momento en, digamos, van a ver ahora unas fotos que voy a dejar puesto ahora mismo. Van a poder darse cuenta, y aquí está en otros videos, está grabado en otros videos obviamente anteriores, pero quiero que estén viendo ahora mismo ya, digamos, esas imperfecciones que tiene la hoja. Que dicho sea de paso, en este video quiero dejar claro, para que se entienda, digamos, que yo lo que recuperé de este cuchillo es nada más que la ergonomía, que es muy mala, que vamos a hablar de eso en detalle. Vamos a hablar también del acero, que el acero está, podríamos decir, maltratado térmicamente. Según ellos, bueno, es lo que ellos necesitan, un 55 hasta un máximo de 57 HRC, que Cavarlo trabaja, como ustedes ya sabrán, entre 56 hasta 58 HRC. Y esto es para evitar simplemente que estos cuchillos se partan. Como ya saben, muchas pruebas por ahí que hay rondando la web, digamos, de YouTube, son extremas y los tratan como palancas, por supuesto, y los tratan de doblar al máximo y que se parten. Entonces, los mails que me envió Randall, Jeff Randall a mí, en ninguno de esos él dice que esto está mal hecho. En ninguno de esos mails él dice el tratamiento térmico está mal hecho de tu cuchillo o no lo reconoce propiamente tal, sino que él asume de que es así, de que el cuchillo viene así y que son así fabricados, digamos, así de blando, porque en el fondo es eso, blando. Y en el fondo la empresa Easy, y aquí en este punto quiero exculparla, porque tal vez tú pienses, como yo dije en algún momento también, que te están estafando, pero en realidad no es así. Quiero cambiar ese dicho que dice, porque en el fondo ellos te están diciendo a ti que ellos trabajan el cuchillo o el acero en este caso entre 54, perdón, entre 55 y 57 HRC. Te lo están diciendo. Porque tú te vas a las páginas donde ellos venden el cuchillo o cualquier página donde se venda este cuchillo original y tú vas a ver que el endurecimiento dice ahí Rockwell HRC 55-57. Ahora, que tú no lo entiendas es diferente, ¿ya? O que yo no lo entienda es diferente, como yo también puede que no lo haya entendido. La verdad que yo sí lo entiendo, y yo sabía lo que estaba comprando, pero nunca me imaginé que iba a llegar en la escala baja de ese 55. Incluso creo que este ni siquiera está en 55, creo yo que este está en 54, igual que un 420. Porque si ustedes ven las pruebas que yo hice, el único que se comparó más o menos y tuvieron el mismo daño, si no me equivoco, fue el Leuco de Benchmade, que es otra falsificación que estaba en un acero blando, que más o menos podría ser parejo y cercano a lo que es el 5CR15 del cuchillo del que yo presumo, de la falsificación. La falsificación siguió siendo, mostrando, digamos, en todas las pruebas que se hicieron de que estaba más duro igual que este otro cuchillo. Y entonces yo asumo que este es un 5CR15 y que es un poquito más duro que un 420 o un 3CR
18 o 13R13 me parece que es el otro, que es el equivalente, digamos, a un acero más bajo aún. Yo asumo que este cuchillo está endurecido como un 420 a 54 HRC. No creo que este cuchillo esté a 55. ¿Por qué? Porque cuando lo hice la prueba también con el IC 6, recuerden que también en los videos que yo hice la prueba con el IC 6. El IC 6 también estaba un poco más endurecido que este, estaba más duro que este. ¿Ya? Así que creo yo que dentro de todos los cuchillos que probé, digamos, los que se comportaron, digamos, de forma similar a este fueron los cuchillos que estaban hechos en 420 en acero. Incluso el Joker, ojo, el Joker que está fabricado en MOBA 1.4116, que es lo mismo que el 420 en realidad. Y esos fueron los únicos cuchillos que fueron equiparables a este. Así que por lo tanto la dureza calculada yo por las pruebas que hice, en base a todos los cuchillos que probé, este cuchillo está en 54 HRC, que está bajo lo que ellos prometen. Y que si fuese 55, la verdad que no se notaría tanto tampoco. Aún así, la crítica mía hacia la compañía es primero que nada la ergonomía. A ver, este cuchillo ergonómicamente es terriblemente malo. O sea, aparte de que trae un mango plano y corto, ya que te queda... Cuando esto yo lo hice, miren, vamos ahora a empezar a comparar. Cuando yo hice este mango o lo reformé, como pueden ver acá ustedes, ahí está. Eso es todo lo que ustedes pueden ver acá, es lo que yo le comí a este para poder desplazar mi dedo o mi mano hacia adelante con mis dedos 5 milímetros, ¿ya? Yo tuve que hacer eso. Ahora, como pueden ver, el choil también es un poco más bajo pero se debe a que ahora ya el filo ha ido bajando porque he tenido que reafilarlo como 3 o 4 veces ya y por lo tanto se ha ido haciendo menos profundo cada vez y lo tuve que repasar, digamos, ya también para poder hacerlo más profundo y llegar al nivel más o menos que está el otro. Como ven acá en esta parte, perdón que voy a usar un puntero o algo así. Ahí. En esta parte, digamos, ahí pueden ver que sobresale, digamos, el filo. Nada más que el filo. Ya ahí. En este lado, digamos. El filo de la copia. Y nada más que eso. Pero bueno. Ese es otro detalle que trae este cuchillo, que es demasiado pequeño el choil, a menos que tengas dedos bien, digamos, finos, no te va a dar cuenta de eso. Entonces, tomando en cuenta de que este cuchillo viene a la par que este aquí, miren lo que nos falta acá. Vamos a ponerlo en esta posición ahora, aquí, para que puedan ver. Déjenme ver ahí que esté bien. Entonces, aquí puedes ver tú, digamos, lo que te falta en la cola. Y esa es mi crítica a ellos, digamos, porque los chinos rectificaron eso. Los chinos sabían que esto le faltaba 1 centímetro o menos de 1 centímetro tal vez de largo, ¿ya? Pero ellos lo hicieron, digamos, ¿ya? 5 milímetros puede ser incluso de largo. Lo hicieron los chinos, lo cambiaron eso. Otro detalle que también cambiaron los chinos fue la escama. Como ven, y cuando lo busquen, digamos, este cuchillo, si es que lo quieren comprar, busquen las que dicen 3D. 3D significa que trae este tipo de escamas, ¿ya? Que son curvas, ¿ya? Y por eso se llaman 3D, que son curvas, y te dan una ergonomía mucho mejor de la que trae. Yo, como pueden ver acá, yo trabajé eso y logré también darle esa curvatura, como pueden ver aquí en la esquina, ya en esta parte, yo trabajé esto y venía, recuerden que este viene cuadrado prácticamente, ¿ya? Entonces, al darle esa curvatura y ponerle separadores, que yo puse aquí 2 separadores, como pueden ver, blancos, que son adicionales, yo los puse de 2 milímetros cada uno. Entonces, al darle esa curvatura y agregarle los separadores, le di más o menos lo que trae esto. E incluso me atrevería a decir que ahora quedó un poco más ancho. Vamos a verlo acá cuánto quedó. Esto se los muestro, digamos, para los que quieren comprar el cuchillo y para los que ya lo tienen y tienen este problema, porque yo sé que no son pocos. Bueno, este tiene 17 milímetros de ancho y este quedó con 17.3.4 de ancho. O sea, me quedó
un poquito, casi 1 milímetro más o medio milímetro más gané con este, con la conversión que yo hice. Entonces, ahora sí, este cuchillo puedo decir yo que se siente bien en la mano. Además, como pudieron ver acá, si yo desplazo esto, a ver, estamos en esa posición, ¿ya? Pero como yo ya gané esos 5 milímetros al rebajarle esta parte, yo ahora lo puedo retrasar para hacer cuenta y hacerlo calzar con el otro, para que vean ahora que con ese desplazamiento, digamos, que yo le hice, gané aquí en el choil, digamos, detrás de la guarda, y ahora este está a la par del otro. ¿Se dan cuenta? Porque yo al desplazar eso, esta parte, digamos, gané los 5 milímetros que me faltaban para poder equiparar a la copia, digamos, y que esto quedase mucho mejor. Ahora, otra cosa que hice, como se pueden dar cuenta acá atrás, rebajé esta parte también para hacer una cola de pez. Una cola de pez chiquitita, ¿ya? Y que esta cola de pez, créanme que te ayuda mucho. Porque se siente ahora que este cuchillo está en tus manos y tienes tú el control del cuchillo. No, este cuchillo, créanme, que se siente, que se sentía, antes de hacer estos cambios, digamos, se sentía como que se te va. De verdad que sí. Yo invito a todos los que tienen este cuchillo, digamos, y que tengan más o menos manos gruesas, no manos tan finas, por supuesto que no, porque a lo mejor no van a sentir esa sensación, pero los invito, digamos, que lo tomen y lo prueben y lo carguen y lo trabajen, por ejemplo, en una madera, qué sé yo, algo así, y lo fuercen a hacer, y se van a dar cuenta que en la mano no se siente bien, es decir, no se siente seguro. Pero mi crítica con la compañía no es tanto eso, sino que una vez sabiendo esto, porque ojo que esta crítica viene desde hace mucho tiempo, hay muchos canales en que han hecho revisiones de este cuchillo, porque es un cuchillo muy famoso, por supuesto que sí, y se le ha criticado a la compañía no haber nunca hecho cambio. Esa es mi crítica ahora también, que después de tantos años nunca hicieron el cambio que deberían hacer, que sí lo hicieron los chinos con la falsificación. ¿Ya? Esa es mi crítica ahora mismo, que no lo cambiaron. Pero bueno, ahora volviendo al tema del... quiero mostrarles antes cómo quedó esto. La parte interna. Vamos a ver cómo está esto en la parte interna. Déjenme dejar esos tornillos allá. Vamos a dejar esto otro acá. Yo lo que hice acá, porque no tenía separadores, obviamente, no tenía separadores de ¿cómo se llama? De este material de G10 ni ese tipo de cosas. O usé, digamos, PVC de tubería, digamos, una que se usa para el desagüe, que son unas blancas, y que son de buena calidad, pero es un plástico de buena calidad. El PVC siempre ha sido un plástico bastante resistente, digamos, quiero decir. Y además terminé pegando estos separadores a las mismas escamas, porque una vez que lo armas, esto se corre para arriba, para abajo, entonces nunca te queda bien. Y si después lo pules, digamos, con una máquina, entonces necesitas que esto ya quede fijo y definitivo en las escamas. Así que ya las pegué, digamos, como se puede ver acá, ya no se separan estas, para que ya no se estén corriendo para un lado o para otro, ¿cierto? Y se mantengan acá. Yo estoy mostrando esto, que agregué 2 milímetros a cada lado para que ustedes lo sepan, y si quieren hacer ese cambio sepan más o menos, no se pasen de 2 milímetros, no recomiendo que se pasen de 2 milímetros, creo que 2 milímetros está bien. Otra cosa que tienen que hacer es comprar tornillos nuevos, porque los que trae son más cortos y por supuesto van a necesitar. Yo compré en este caso el hembra, es acá de 13 milímetros, para que sepan el largo, pero este viene más largo, ojo. Este viene de 18 milímetros más o menos debe venir. Yo compré de 18 milímetros de largo, pero los tuve que cortar, obviamente. Acá se puede ver tal vez que tuve que cortar estos para poder adaptarlos. No quise comprar más corto porque en realidad, obviamente, es mejor que te sobre a que te falte, ¿cierto? Lo que siempre se dice. Así que por esa razón los compré más largos. Ojo con eso. El diámetro, yo compré el diámetro, también se los voy a dar, por eso le estoy dando el dato aquí. Es de 6 milímetros, el diámetro, digamos, exterior, ya del donde va encastrado el tornillo. Ya,
el diámetro interior, bueno, van a necesitar tornillos de 4 milímetros, por si acaso, ya, porque también algunas partes los venden aparte. La cabeza, bueno, después tendrán que trabajarla ustedes según lo que les pida acá. Y bueno, como ven, tuve que hacer un avellanado adicional acá para que pudiesen entrar esas cabezas y también tienen que considerarlo. Estas escamas, digamos, eran negras cuando me llegaron. Después de que yo las pulí, volvieron a tener ese color, digamos, avejentado, añejo. Y yo puedo esto volver a hacer que luzca, digamos, negra como estaba desde un principio, con un poco de aceite. Yo lo puedo untar y esto quedaría absolutamente negro, tal y cual. Pero la verdad es que me gusta cómo quedaron así. Se ven más rudas, más, no sé, más rudimentarias. Pero bueno, es solo para que lo sepan que va a suceder una vez que lo pulan, lo lijen. Yo le pasé una lima, bueno, primero con la herramienta Dremel, por supuesto, o tipo Dremel, digo que esto no es un Dremel, pero una herramienta, ¿cómo se dice? Un mini torno o algo así. Bueno, esto yo lo hice así, qué sé yo, y después le pasé una lima en las partes que debía terminar, digamos, de pulir esta zona, digamos, de forma más fina, digamos, ¿ya? Me parece que está grabado también esto. Sí, sí, está grabado. Así que lo pueden ver también en revisar los videos. Ahora les quiero mostrar la hoja. La hoja, como ya pueden darse cuenta y ver acá, yo le quité el recubrimiento. Ojo, que cuesta mucho. Si el recubrimiento es de buena calidad, ¿eh? Debo reconocer que el recubrimiento es bien bueno. No así el de la falsificación. El de la falsificación es una simple pintura. Yo se la saqué muy fácil raspando con este mismo cuchillo de superficie. Hice lo contrario con este también, pero costó mucho más sacarlo. Quiero mostrarle que por un lado está en el mango, digamos, está tal cual. Ahí está el número de serie para las personas que dudan de la autenticidad del cuchillo. Ahí está. Al otro lado está el número de la fecha de fabricación, que corresponde al año 2022. Y también acá traté de sacar un poco, pero en realidad lo dejé así porque al final, como esto va en el mango, no importa. Ahora, hice un tratamiento acá con... primero probé con un pavonado, podríamos decir que esto. Lo hice con... Quiero decir, lo hice con mostaza. Le planté una capa de mostaza a ambos lados y la verdad que no funcionó muy bien. Si pueden darse cuenta, hay algunas manchas acá ennegrecidas más de lo que tiene la pátina, el resto, y eso es la mostaza. Bueno, una vez que me di cuenta que la capa o el pavonado o esta pátina no era tan prolija ni pareja, opté por el vinagre, calentarlo sin llegar a que haga ebullición, por supuesto, sin llegar a hervirlo. Y bueno, hundí la hoja por completo. Ahí lo tuve casi toda una tarde. En realidad da lo mismo que estuviera todo el día. Hasta que adquiriera una pátina bastante considerable como quedó ahora. Que si bien es cierto, no es muy linda, no es muy bonita y no funciona, ojo, no funciona en todos los aceros. Tienen que ser un acero alto en carbono para que pueda funcionar. Y eso también lo hice por esa razón. Quería estar seguro de que este es un acero alto en carbono y como ven también agarró la pátina en todo el perfil que tuve que pulir obviamente para poder hacer la colita de pez que ustedes ven acá. Entonces también le hice eso para protegerlo obviamente y quedó bastante bien. Obviamente no quedó perfecto, todavía quedan marcas del Easy, que dicho sea de paso, se ve bastante poco. Esto se borra por completo una vez que ya tú sacas el recubrimiento, porque este otro acto, digo yo, malo, o tal vez solamente es para economizar gastos, digamos. Fíjense las marcas del otro. Estos están incrustados en el acero, en el metal. Los chinos hicieron acá esto en el metal. No en la pintura ni en el recubrimiento. Hasta eso lo hicieron de mejor manera. Acá no. Acá, como pueden ver ustedes, esto está solamente sobre el, digamos, el plástico, o perdón, el epoxi, este recubrimiento epóxico. Y como pueden ver acá también, está, digamos, en el recubrimiento. Es decir, tú sacas la capa y se borra todo. Así que hasta en eso los chinos tuvieron más, digamos, no sé cómo decirlo ya a esta altura. Pero bueno, ahí se alcanza a ver la marca todavía, me parece algo. Y ahora lo que quiero hacer con ustedes, digamos, es probar un poco esto. Porque otra cosa que no alcancé a mostrarles, yo hice otras pruebas después con madera. Y fíjense que esta hoja se rayaba con la misma madera. O sea, yo estaba trabajando con ella y se estaba rayando.
¿Ya? Así que vamos a ver aquí si este recubrimiento se sale fácilmente o no. Eso es lo que quiero ver. Vamos a ver si se empieza a rayar o a salir. Veo que no. Hasta el momento no. No se va. Ahora, en el futuro, obviamente, si llego a tener una fragua, quiero construirme una fragua, por supuesto que sí. Quiero hacerme una fragua. Quiero hacerle un tratamiento térmico a esto. Porque como ya sabrán, este acero, como forzado, digamos, forzándolo, puede llegar incluso hasta los 65 HRC. Claro que quedaría obviamente muy frágil si lo tratamos de cargar y palanquear y qué sé yo, claro que se quedaría más, se podría partir con mayor facilidad. Solo quiero decir que se ha llevado hasta ese extremo, ¿ya? Que se trabaja incluso hasta entre 64 y 65 HRC. Pero llevarlo, por ejemplo, a su rango normal de trabajo, que ustedes lo pueden buscar. De hecho, voy a poner acá un rectángulo con una parte, digamos, de la web de todos los aceros, digamos, donde especifica el rango de trabajo normal de este. Llega hasta los 62 HRC. ¿Ya? El rango de trabajo, como pueden ver, de este acero normal, ojo, normal, no forzado, es entre 58 y 62 HRC. Entonces no entiendo por qué dientes, como dicen, la compañía Easy lo trabaja tan bajo. Yo sé que es para evitar que se doble, ya, perdón, que se parta. Pero entonces nos está entregando un producto más blando y blando como un 420. No tiene lógica entonces que nos pidan descaradamente más de $100 por un cuchillo que va a venir con la misma dureza de un acero tan básico como el 420. Esa es mi crítica real a la compañía. ¿Ya? Ahora, otra cosa es que nosotros lo hayamos sabido de antes. Yo este cuchillo lo compré hace tal vez un año, casi un año, pero la verdad, cuando uno parte en esto, uno lee números, obviamente, pero en la práctica no sabe realmente distinguir qué acero es más duro o... Miren, ahora yo lo voy a hacer trabajar un poco acá. A ver qué pasa. Quiero ver si esta pátina se va. Sí, la pátina se comienza a ir. Claro que sí. Ya lo estoy viendo desde acá. Ahí se las voy a mostrar a ustedes. La pátina se comienza a ir. Ahí está la marca, digamos, de que esto se está yendo. Ahí pueden ver esta parte. Así que supongo que acá también se va a ir. No sé en cuánto tiempo, pero se va a ir. ¿Ya? No es algo eterno. Con el uso, digamos, esta pátina debería irse. Bueno, por lo menos la parte del filo comenzó a suceder. Pero bueno. Así que, en este punto ya lo dejo este tema por concluido. Así quedó y así va a quedar este cuchillo. Para bien o para mal, bonito o feo, como ustedes lo quieran catalogar. La verdad que yo espero, como ya dije, en el futuro tener, digamos, una fragua, hacerme de una fragua y ahí yo le haría un tratamiento térmico como, digamos, como se supone que debiese tener este cuchillo, este acero, digo, no el cuchillo, sino que el acero. Espero poder lograr ese tratamiento térmico, ¿cierto? Para que así sacarle un poco de provecho. O sea, yo siempre digo, ¿qué sacamos con tener un cuchillo que en este caso, por ejemplo, está fabricado en un acero alto en carbono, si al final no te está prestando ese rendimiento que se supone debiese prestarte por tener ese acero, ¿cierto? O sea, estás obteniendo un acero blando como cualquier otro que al final no tiene ninguna importancia finalmente. Porque sería lo mismo que tener un acero común y corriente como un MOA, por ejemplo, o un 420, o un AUS 8, o un cualquiera que te imagines por ahí.
Entonces que me digan a mí que tengo una copia o una falsificación que se desempeña mejor que el original, ¿qué quieres que te diga? Por eso yo recomiendo encarecidamente a las personas que están a punto de comprarse este cuchillo, si les gusta el diseño todo, cómprensela. De verdad, la copia que yo revisé, de verdad que sí, de verdad que es buena. Es mejor que esta, el acero, estoy hablando del acero. Estoy hablando de la ergonomía, las cachas, perdón, la vaina o como quieran llamarlo ustedes. Ay, sí, perdón. Así que, bueno, como les decía, ahí está. Quedó así de rústico. Y como ya dije, si quieren volver a tener el negro original, digamos, si es que tienen ustedes, digamos, tapas o cachas, digamos, grises, oscuras, pueden echarle aceite y va a volver a tener el mismo tono negro. Así que no habría problema en ese sentido. También los tornillos se pueden pintar, por supuesto que sí. Yo los pulí, digamos, para bajarlos rebajarlos un poco, y en realidad quisiera juego con la hoja, que la hoja estaba sin recubrimiento primero, así que, bueno, ahora le hice esta patina, o pátina, como le quieran llamar, y, bueno, está bien, se siente bien, pero va a quedar, como ya les dije, este cuchillo guardado ahora, y esperando a que tenga una fragua y poder hacerle un tratamiento térmico como corresponde, porque como ya dije, para terminar, yo creo que la compañía cometió un grave error en hacer esto, y lamentablemente nosotros nos conformamos con los productos como vienen cuando son de marca. Créanme que sí, porque nosotros cuando tenemos un producto que es de marca, nosotros nos autoconvencemos de que es lo mejor que hay y de que está bien un trabajo que está mal hecho. Somos nosotros mismos los que nos jugamos en contra, digamos, cuando compramos este tipo de cuchillos, que son de marcas reconocidas, ya, entre comillas, muy reconocidas. Entonces compramos el producto, nos damos cuenta que trae una falla, pero nos autoconvencemos de que está bien, de que es normal y que tenemos que aceptarlo. Por eso que muchas personas que tienen este cuchillo y tienen el problema del mango, que es demasiado corto y de verdad que se siente muy mal en la mano, si toman cualquier otro cuchillo se van a dar cuenta de la diferencia que hay abismal de la geometría del mango de este cuchillo. Como ya dije, el plano, ¿ya? Entonces, cuando se dan cuenta de eso, ustedes mismos se autoconvencen. Lo digo porque me pasó a mí también. Yo me autoconvencí un tiempo de que es que estaba bien así, ¿ya? Pero después, con el tiempo, con los días, al pasar los días, te das cuenta de que no, es que no te puedes dejar convencer por un producto que está mal diseñado. Es que de verdad el mango de este cuchillo está mal diseñado. Fue mal diseñado. Y no hay más, ¿ya? El acero está mal trabajado térmicamente, bajo las especificaciones de Easy y bajo pedido de Easy. Sí, sí. Porque ellos le dieron privilegio a la flexibilidad, ya que te dicen también, no, es que es muy fácil de reafilar. Claro, si quedó blando como mantequilla, no va a ser fácil de reafilar. Obvio que va a ser fácil de reafilar, ¿ya? Pero si este cuchillo o este acero tuviese la dureza que le corresponde, créanme que tampoco lo podrían partir. O sea, a ver, cuando dicen, no, es que parten el acero. Oye, estamos hablando de un cuchillo de 5 milímetros. A ver, ¿cuánto espesor tiene? 4.3. 4.3 milímetros. No es menor, no es menor. Si tú no agarras un espesor de 4.3 milímetros de espesor de acero y llegas y te pones a palanquearlo y lo vas a quebrar. No. Tienes que hacer una fuerza brutal, realmente brutal, como la que hace Joe X para poder partir un cuchillo de este tipo. Entonces, si tú te pones en esta hipótesis de que tú trabajas con tu cuchillo, lo tienes para... Bueno, si quieres hacer batoning no hay problema. Pero no te vas a poner a batonear, a palanquear a lo bruto, a lo irracional, quiero decir, con otras cosas, otros materiales que no tienen sentido. A eso es lo que voy, ¿ya? Entonces, ¿para qué entonces capar este acero? Porque en el fondo fue capado. Este acero fue capado con ese fin. Y lamentablemente nosotros, y me incluyo yo, lo compramos a sabiendas. Sabemos que viene blando, y aún así lo compramos. Yo estoy arrepentido. Todos tenemos derecho a arrepentirnos. Y por eso dije que este cuchillo es uno de los cuchillos que yo no debía haber comprado nunca, incluido el S6. ¿Ya?
Porque al final compramos, caemos en el marketing, ese es el tema. Todos caemos en el marketing, ¿ya? Pero tenemos derecho a arrepentirnos. Por supuesto que sí. Siempre vamos a tener derecho a arrepentirnos. Y si bien es cierto, este cuchillo ahora ergonómicamente mejoró, pero en un 100%, tanto el choil, que lo rebajé un poco más, como ya les comenté, que de hecho todavía esas son las marcas que no les había mostrado. Déjenme ver si les puedo mostrar ahora las marcas de que el choil fue rebajado también. Perdón, ahí. Para poder llegar a la altura del otro, ahí se nota, digamos, en el borde que este, digamos, efectivamente ahí en ese borde se nota que fue rebajado por ambos lados. Eso se lo hice, digamos, para que no fuera tan... Porque la verdad que a mí no me interesa pasar a un ferrocerio por aquí. Me interesa nomás no pasarme llevar el dedo fuerte. Así que aquí rebajé todo esto, ahí se ve, para poder, digamos, lograrlo. Y, digamos, lograr tener una sujeción más segura del dedo ahí. Porque no estaba ese tipo de sujeción. Bueno, y ahora mostrándoles más en detalle, pueden ver cómo quedó esto. No quedó perfecto porque yo no fabrico cuchillos ni nada por el estilo. Así que hice lo que pude, como ya les dije, con herramientas sencillas. Y bueno, esto es lo que logré. Así que en este punto, si a alguien le interesa, creo que sacar el recubrimiento de la hoja va a ser bueno siempre y cuando tú pienses en usar este cuchillo para procesar alimentos en algún momento. Si solamente lo vas a usar para andar partiendo madera, hacer batoning, aunque es pequeño para ese tipo de labores, pero si lo quieres usar de esa manera, digamos, y no va a procesar alimentos, entonces no le saque el recubrimiento. Aunque creo que tarde o temprano se te va a empezar a rayar igual con el batoneo si es que haces batoneo. Porque de otra manera, ¿de qué otra forma vas a ocupar este cuchillo? Si tú te preguntas tú mismo, te haces la autoconsulta y pregúntate tú mismo, ¿para qué quieres este cuchillo? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para campamento? ¿Para trabajar en un campamento? Porque para campamento hay miles de opciones mejores que esta. Si lo quieres para el día del fin del mundo, tal vez sí, tal vez no. Pero ¿para qué lo usarías? Porque en realidad no es un buen cortador tampoco. Déjenme decirle que este cuchillo ni siquiera corta tan bien. Yo lo he refilado varias veces y se los digo porque yo lo sé. Y además ahora está en 18 milímetros. Perdón, en 18 grados de ángulo de filo. Que antes venían en 22, viene de fábrica. Y yo lo bajé a 18 y ahora sí, obviamente que corta mucho mejor de lo que cortaba. ¿Ya? Y que como ven, este no sé si se lo había mostrado, pero no tiene ningún daño ahora mismo. Ningún daño tiene porque yo este cuchillo ya lo reperfilé nuevamente, como pueden ver. Perdón que no me está... Ahí está. Ahí para que puedan ver el nuevo perfil de filo que le hice. Les voy a dar un acercamiento también. Ahí. Y ahí pueden verlo ya en más detalle, digamos, cómo quedó el perfil. A mí me gusta que quede así, parejito, muy parejito. Ahí lo están viendo, creo, ahí. Así quedó. La punta también está simétrica y como pueden ver en esta parte quedó un poquito afalcatado. Ahí lo pueden ver también que pasa la luz al otro lado. Ahí. Así que me quedó un pelín afalcatado. Bueno, estas son las marcas obviamente de la maquinita. Y bueno, las fotos ya les dejaré por ahí, digamos, las fotos para que vean, digamos, en detalle todas las imperfecciones que tiene la hoja, como les dije, todas las porosidades que trae, que no me parecen dignas de un cuchillo de este tipo, incluso en la punta, miren cómo viene. Ya, este tipo de porosidades que, miren, aún así se notan, no pensé que se iban a notar, ahí pueden ver. Esto no es digno de un cuchillo de más de $100, créanme que no puedo perdonar eso. Miren la falsificación después de que le quite el recubrimiento. Miren cómo viene la falsificación. Más encima este es un Stonewatch. Miren. ¿Mm?
¿Qué les parece? ¿Cómo entonces no voy a recomendar? Mire, lo único malo de este es que si aprietas mucho digamos, los tornillos, te va a costar después sacarlo y lo más probable es que se te roden, porque eso es lo que tengo que hacer todavía de este cuchillo, cambiarle estos tornillos. Ponerle uno de los que ya compré, porque tengo otro de mejor calidad, y sacar estas cosas que son demasiado blandas, así que lo voy a dejar aquí en la mesa porque tengo que hacer este trabajo ahora mismo y sacarlo. Así que, bueno, ya en este punto me despido, muchachos, y espero ya definitivamente cerrar el tema con este cuchillito, y obviamente cuando tenga mi fragua y pueda hacer un tratamiento térmico, que también se lo voy a hacer a los dos cavar falsos que tengo, por supuesto, ya voy a hacer otro video y va a volver a aparecer en pantalla, espero, y en este caso ya ahora va a quedar guardado hasta que tenga esa herramienta, digamos, y poder hacerlo lo que ya les estaba diciendo ahora mismo. Así que voy a trabajar en eso, en poder hacerme una fragua, digamos, para poder hacerlo. Así de simple, ¿ya? Intentar hacerlo. Así que ahora sí me despido. Y como siempre los dejo invitados a suscribirse al canal, darme un like y por supuesto seguir viendo videos que pueden buscar ahí en los que les voy a dejar ahí a los que siguen a continuación. Bueno amigos, me despido y esto ha sido Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Hasta pronto, bye bye.